a todas. Soy Elena Rocamora, como bien ha dicho Milagros. Esta cosa como que se escribe en la presentación para no ponerte nervioso y tienes que decir, que es decir exactamente lo que acabas de decir tú. Así que me lo voy a saltar y simplemente agradeceros y a ti en particular la realización del congreso, pero también la invitación y a vosotros pues por estar aquí para escucharme. Vengo a presentar, voy a poner el cronómetro para no pasarme. Vengo a presentar la potencialidad de un gesto, pensar hacer desde la performatividad del cuerpo, que es una reflexión sobre la capacidad transformadora de la presencia y la acción corporal, centrándome sobre todo en la idea de posición y trato. Para ello voy a hacer dialogar experiencias artísticas y experiencias filosóficas. Así que es verdad que las personas que me conocen saben que soy muy rollera y antes de empezar voy a iniciar 3 incisos, ni uno ni dos, sino 3. El primero es comentar que esta comunicación está enmarcada en el desarrollo de mi tesis doctoral y, bueno, últimamente más que nunca no paro de preguntarme cómo salir de la soledad en su realización. Así que, bueno, esto es más que una confesión personal, que también es una aclaración de hasta qué punto estáis invitados para comentar, criticar, proponer, aconsejar e incluso colaborar, si algo os removiese. Lo segundo es un apunte metodológico. En el título he empleado como la conjunción pensar-hacer como una manera de definir algo muy concreto a la hora de aproximarnos a las problemáticas. En esta unión de palabras se intento manifestar la corporalidad del pensar, así como su vinculación con la proposición, la afección y la acción, y utilizando aquí la palabra manifestar como expresar, pero también como reivindicar algo, ¿no? Y bueno, cuando hablo como de pensar o de pensar-hacer, en mi caso es una conjunción, una imbricación de diferentes cosas, como son las que lectura de ensayos, análisis de referentes, práctica artística, práctica educativa, pero bueno, también vivencias personales u otras experiencias. En esta concretamente me van a acompañar principalmente las ideas de Adriana Cabarero sobre la ética postural, así como sus reflexiones sobre Thomas Hobbes y sus diálogos con Judith Butler sobre el cuerpo. También las ideas de Marina Garcés sobre la posición y el trato, sobre todo relacionadas con la implicación dentro de la práctica artística. Y bueno, unas declaraciones de G.B. Bonafini, que creo que esta semana es como muy pertinente hablar de reivindicar a una figura tan importante en el contexto argentino. Y ya en relación a la práctica artística hablaré de Háblame Cuerpo, de Nazario Díaz, Torsión, de Sonia Gómez, el trabajo fotográfico de Melissa Exriek y una obra de Moving Backgrounds de Pauline Boundry y Renate Lawrence, también de mi propia práctica artística. Aquí me voy a pedir perdón a todas las personas que cito porque muchas veces no sé pronunciar bien sus nombres ni tampoco los de sus obras, así que bueno, voy a intentarlo hacer lo mejor posible y también muchas las traduciré al castellano, aunque en pantalla aparecerán como en el idioma original para que vosotras podáis hacer bien la búsqueda si la queréis buscar. Y bueno, ya introduciendo el último de los incisos, prometido, esta comunicación habla de un trabajo en proceso, tanto el artefacto teórico como la práctica artística que hay detrás no los entiendo como obras finalizadas. Y bueno, os digo esto porque me da la sensación de que esta comunicación entonces no deja de ser así como el gesto de mirar por una mirilla lo que está ocurriendo dentro de una habitación y viendo qué es lo que pasa, pero que todavía como que no está terminado. Algo así como, en este caso, se va a ver un cuerpo que se cae, que se inclina y que espera sostenerse. Ya entrando en materia, antes me gustaría lanzar una serie de preguntas. Algunas de ellas se irán contestando, espero, durante la comunicación. Otras ya se han contestado en otras comunicaciones, cosa que me parece muy bonito de los congresos, ¿no? Que tú traes preguntas que a lo largo del congreso ya otras responden. Y bueno, también espero que otras se abran y espero que esa apertura sea como el punto de partida para continuar la investigación. Estas preguntas son: ¿cómo me muevo? ¿Cómo he dispuesto mis piernas mientras escribo, leo o escucho estas palabras? ¿Cómo me acerco y me relaciono con el otro cuerpo? ¿Qué agencia tengo sobre mi posición y mi gesto? ¿Qué relación tiene la posición del cuerpo con la subjetividad?
y con la ética, de qué manera un gesto puede cambiar una formación relacional y la última, si acariciar puede ser un principio político. Para continuar os traigo una imagen, es un fotograma de una de las últimas ejercicios que he hecho en el estudio, que es caminar erguida con el leviatán sobre la cabeza. Es una acción mínima que se documenta a través de vídeo y bueno, lo que es una acción, aquí traje un fotograma, no todo el vídeo porque si no, bueno, no terminaríamos nunca. Pero bueno, en un plano ligeramente picado se me ve sosteniendo un libro sobre las manos, que es el Leviatán de Thomas Hobbes. Lo pongo con cuidado sobre mi cabeza y comienzo a caminar. Primero realizo como un recorrido aleatorio por la sala, que se convierte en un recorrido triangular, pasa a ser rectangular, por último circular y ya paro. Para parar miro a la cámara, quito el libro de mi cabeza y salgo del plano. Esta acción mínima la voy a utilizar como para generar una posición, bueno, literal y metafórica frente a la que enfrentarme, ¿no? Entre la que ponerme, y para definirla mejor, o bueno, para continuar definiéndola, voy a emplear 3 breves citas de Adriana Cabarero, 2 sobre su libro Inclinaciones, crítica a la rectitud, y otras de Cuerpo, Memoria y Representación, Adriana Cabarero y Judith Butler en diálogo. Por lo tanto, diría que este texto, esta comunicación, me enfrento y leo a Adriana. El ya mencionado hombre recto, del cual habla la tradición, más que una abusada metáfora, es literalmente un sujeto que se atiende a la verticalidad del eje rectilíneo que funciona como principio y norma de su postura ética. Otra cita dice: notoriamente seducido por el sueño de su autonomía y postulado como íntegro, el sujeto moderno aguanta de manera tozuda sobre sí mismo. Se alza sobre la línea derecha y vertical de una construcción que le asegura la solidez de su baricentro. Y de esta manera respondería yo, ¿no?, desde esta metáfora como de una ética geométrica que en este caso se inclina, aclarando así que el yo inclinado o un yo inclinado, y aquí cito, proyectado al exterior no está ya recto, es decir, se inclina con respecto al eje vertical sobre el cual se rige y que lo vuelve un sujeto autónomo e independiente, por estar balanceando sobre sí mismo. Bueno, por lo tanto, se trataría de una subjetividad de tradición moderna que hegemoniza una forma concreta y excluyente de ser y estar en el mundo, que en términos posturales diríamos que es erecta, erguida, recta y vertical, que por tanto pasa a su vez a considerarse principalmente autónoma y racional y que por tanto dualiza y jerarquiza la realidad y la domina finalmente. Resumiendo y concretando, voy a nominarlo como una posición erecta, un estar erecto, una ética erecta. Y bueno, lo siguiente sería decir que bueno, caminar con un libro en la cabeza creo que es un ejercicio como harto conocido, sobre todo como disciplinamiento del cuerpo, ¿no? Y esta sería como la primera lectura y la más evidente. Ensayar para caminar con espalda recta, barbilla alta, mirada al frente, nos hace estar distantes del suelo y de otros cuerpos, impidiendo así nuestro contacto. Pero también nos dice que andar correctamente habla de que hay una forma incorrecta de hacerlo, probablemente con un caminar torcido, chepado, inclinado, un caminar redondeado, desviado, danzante. Resulta una forma de distinción mediante la performance de formas de caminar, ¿no?, entre aquellos que serían rectos, erectos, y aquellos caminares pues, que son flácidos, lacios o inclinados. De esta manera se puede decir, ¿no?, que si yo hablo de un cuerpo erecto que camina recto, al mismo tiempo me estoy refiriendo a otros cuerpos que no lo hacen o no lo pueden hacer. La segunda lectura sería pues, la que está más vinculada con el libro que se tiene sobre la cabeza, ¿no?, que no es casual que sea el Leviatán de Thomas Hobbes. Y bueno, en este caso a priori como que se puede entender que ese objeto representa diferentes facetas del poder, se nos podrían como ocurrir muchas, pues el propio Leviatán como cabeza de Estado, ¿no?, el propio disciplinamiento del cuerpo, como decía al principio, o incluso la idea del libro con esta cosa como de objeto de saber poder como hegemónico. Pero bueno, me voy a quedar con que el poder, en términos generales, en este caso, enderezaría nuestra forma de andar, encarrila nuestro estar y por tanto puede llegar a determinar muchas o todas las partes de nuestra existencia. Pero bueno, si profundizas sobre esta lectura,
Se puede llegar a vislumbrar otra vinculación con la ética postural, no lo sé, quizás más estrechamente relacionada con lo que Thomas Hobbes diría dentro de este libro. Y para introducirla voy a leeros la descripción que Adriana Cabarero hace en el libro Inclinaciones sobre la ilustración que apareció en la primera edición y que, bueno, casualmente o quizás no, sea también la ilustración que hay en el libro que yo tengo sobre la cabeza. Y en ella dice, os leo: en la ilustración de la portada, el gigante se yergue recto, amenazante y terrible. Sobre la superficie de su piel, casi como si fuesen escamas del monstruo marino del cual el gigante toma su nombre, es figurada una miríada de pequeños hombres que él, literalmente, incorpora. Enderezados por la verticalidad soberana que los absorbe, ellos tienen de esta forma la posibilidad finalmente de rectificarse y vivir en paz, o bien salvarse de los efectos mortales de aquella voluntad de dañar, literalmente de herirse, de golpearse y, en último análisis, de matarse, que es para la especie humana, según Hobbes, una inclinación natural. De esta forma, si la inclinación es entendida como una condición natural del ser humano que le lleva a dar muerte, a matar, y que le impide es pues, el Estado soberano, y con su poder forzado de enderezar a la sociedad y a los individuos, podríamos llegar a decir que, bueno, decidir personalmente, individualmente, caminar con un libro en la cabeza, pero con propia voluntad, podría llegar a leerse, quizás un poco cogido entre pinzas, que es una propia reivindicación de tu propia decisión a no inclinarte a matar o a no inclinarte a llevar aquello que tu supuesta naturaleza humana te llevaría. Pero bueno, más allá que eso, creo que está un poco cogido con pinzas, pero también es divertido como verle estas diferentes lecturas a las piezas, sobre todo cuando son piezas que están hechas para pensar y reflexionar sobre textos o conceptos. Pero bueno, con esto lo único de decir, o lo único que creo que es como más evidente, es que la presencia del cuerpo en el espacio nos corresponde y responde a ciertos patrones, pero bueno, que también tiene o también le pertenece salirse de esos patrones. Es decir, este decir del cuerpo, de ese rastro que deja su presencia, que es lo que se denomina performatividad, y su capacidad de transformar la realidad, lo que le generaría cierta potencia, y por eso el título de mi comunicación. Me refiero a performatividad, que creo que es un término que aquí todas conoceréis, pero bueno, como la capacidad, en este caso, de la presencia, movilidad y relacionalidad del cuerpo para transformar la realidad. Y a la de gesto, como esta cosa que está como entre el hacer y la quietud, que bueno, siguiendo ayer referencias que hizo Antonio Rivera a la Pietà, ¿no? Voy a leer unas palabras de Inma Riera sobre la noción de gesto áptico, que creo que tiene mucho que ver con lo que él estuvo hablando ayer, pero quizá no tan referenciado, pero bueno. Ella dice que el gesto es, y leo, un acercarse de gradación infinita al interior de sí mismo, devuelto como caricia hacia aquello que se tiene entre las manos. Entonces, bueno, simplemente decir que el gesto aquí se comprende como aquello que lo abarca todo, que también Antonio ayer lo decía, por qué esto no es un gesto, por qué aquello que no es un gesto, y al mismo tiempo nace de lo más mínimo, ¿no? El movimiento más mínimo. Para aproximar esta idea os traigo la siguiente imagen. Es un frame, también un fotograma de un vídeo que recoge la performance Háblame Cuerpo de Nazario Díaz. El artista, antes de iniciar esta acción, realiza una breve presentación en la que explica que su lectura sobre la última pieza de Pepe Espaliu, El Nido, en la que el artista sube a una plataforma que está alrededor de un árbol y durante 8 días camina alrededor de ella, cada día quitándose una ropa hasta quedar desnudo, es una manera como de desgastar la corteza del árbol con su propia presencia, igual que el propio cuerpo de Pepe Espaliu luego termina como desgastándose, ¿no? Y poco más tarde fallece, si no recuerdo mal la fecha. Cuando termina esta explicación, lanza 2 preguntas, que es ¿cuánto cuesta sostener un cuerpo? Y ¿cuánto cuesta sostener el lenguaje? Y a partir de ese momento comienza la acción. Durante poco menos de 1 hora, Nazario modula su voz y sus movimientos, repitiendo incesantemente diferentes fonemas que forman y deforman diferentes palabras en diferentes idiomas. Estas están acompañadas por gestos y a veces movimientos bruscos.
En una entrevista el artista dice que es una manera como de trabajar la presencia y que, bueno, con su propio cuerpo intenta traer, performear, si se me permite un poco el uso de la palabra aquí en este caso, el pueblo, la identidad y el género de diferentes personas, y que, bueno, él con su cuerpo y su acción en el espacio lo que está es trayendo su presencia y transitando entre estas diferentes identidades, con su presencia y en este caso principalmente con su voz. Con esta ceremonia me resulta muy fácil aludir a la idea de performatividad del cuerpo, del lenguaje y también del gesto, sobre todo, bueno, trayendo las conocidas palabras de Judith Butler sobre la performatividad, que dicen, y cito, que la performatividad no es un acto único, sino una repetición y un ritual que logra su efecto mediante su naturalización en el contexto del cuerpo. Entonces, en el caso de Díaz, él reitera los sonidos tantas veces y los movimientos también, que al final termina de verdad trayendo con su cuerpo la presencia o la identidad de esas personas en las que él está pensando, trabajando o citando. También quería deciros que esta pieza está situada dentro de Looking for Pepe, que es una investigación que el artista empieza en 2016, sí, en torno a la figura de Pepe Espaliu, y que el título es es el mismo que un texto de Juan Vicente Aliaga, que él publicó en una exposición que se hizo en el Palacio de Mudéjar de Sevilla en el 94, un año después de la muerte de Pepe Espaliu, como homenaje. Os traigo esta contextualización o situación porque, bueno, creo que es pertinente para entender que probablemente las corporalidades y las posiciones de los cuerpos que Nazario trae con su performance no sean cuerpos erectos, sino que sean los de cuerpos lacios, inclinados, de identidades torcidas y desviadas, de personas que se dejaron sostener y llevar entre los brazos, como el propio Espaliu. Cuerpos ausentados, desaparecidos, silenciados, eliminados y escondidos. Cuerpos que rebosan los límites impuestos y que escapan así de las normalizaciones. Cuerpos imprevistos, al fin y al cabo, como bueno, se puede ver en esta bandera de las artistas Cabello Carceller, que traen citando a Carla Alonsi con sus sujetos imprevistos After Carla Alonsi de 2010, en la que es una bandera como de materiales muy precarios que las artistas se les acompañan como en diferentes piezas, les acompañan en diferentes lugares donde instalan otras piezas, y según las propias artistas, cito, refleja las estéticas transitorias, aunque no por ello menos eficaces, de los momentos de cambio revolucionario. Decir aquí que Carla Alonsi acuña el término sujetos imprevistos en el 70, en su texto Escupamos sobre Hegel, refiriéndose y leo aquí a Alonsi, pero a través de una cita de Cabello Carceller, son quien no pertenece a la dialéctica amo-esclavo, toma conciencia e introduce en el mundo el sujeto imprevisto. Entonces, yo en cierta manera, y aquí alzo simbólicamente esta bandera, que en su instalación no yace alzada, sino apoyada, como esperando a un cuerpo que no está, como hace Nazario con su voz en Háblame Cuerpo, para atraer o para recordar, o no sé, aquellos cuerpos que en algún momento la alzaron, también aquellos que la estamos alzando, pero sobre todo para aquellos que harán ondear esta bandera. Estas y otras tantas palabras están dedicadas para aquellos que no suelen aparecer, cuya presencia es silenciada por lacia o inclinada, pero también para comprender, reivindicar o asumir que logran entrar en escena, en cierta manera, convirtiéndose en un imprevisto, ocupando un espacio y por lo tanto performeando una existencia que ha sido negada o silenciada. Por ello os voy a traer, como decía, porque creo que es muy pertinente esta semana, como gritó Hebe de Bonafini, la activista argentina por los derechos humanos y cofundadora de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo, aunque nos tapen, y la leo, aunque nos tapen, estamos. Por más que se pongan mil milicos por delante, estamos. Por más que no les guste, estamos. Por más que nos quieran tapar, estamos. Y si nos matan, seguiremos estando. Para ir ya dirigiéndome después de estas potentes palabras a la cuestión de la inclinación, os traigo la siguiente imagen que corresponde a un fotograma de la primera activación de cuánto puede inclinarse un cuerpo, que se trata de una acción mínima en la que yo misma pruebo a inclinarme usando diferentes posturas, poniendo al límite el cuerpo, que cuando siente que está en peligro impide la caída y para, ¿no?
Con este ejercicio creo que se puede utilizar como para pensar muchas cosas sobre ética postural, pero como pueden ser pues, las condiciones relacionales del cuerpo, su nexo con la posición, también el estado precario de la propia inclinación y cómo esta aumenta cuando se está en soledad, cuando se está solo. O bueno, también nuestra propia negación de la interdependencia a través de un gesto que realmente como de inclinarse hasta que se cae, que es como absurdo, ¿no? Pero en este caso me voy a centrar, o creo que es importante centrarse para esta comunicación, en destacar aquello que nos lleva a pensar sobre el otro cuerpo que no está, porque es cuánto puede inclinarse un cuerpo solo. Entonces, podríamos decir que habla un poco de la falta, ¿no? de aquello que nos suele sostener de manera inclinada, pero que ahora no está. Cuánto puede inclinarse un cuerpo, por tanto, nos habla de cuánto puede inclinarse un cuerpo cuando no está solo. Experimentar la inclinación nos produce vértigo, genera cierta resistencia, pero también nos hace pensar sobre el apoyo, su necesidad y, por tanto, valorar nuestra condición vulnerable como un punto de unión hacia las otras personas o hacia lo otro realmente, ¿no? Que nos sostiene y nos mantiene, en este caso, inclinados. Se trata, de una forma corporal de pensar la inclinación desde ser el propio sujeto agente el que se inclina, no normalmente, ¿no? Cuando se habla en términos posturales, éticos, sobre la inclinación, muchas veces nos centramos hacia aquello que nos estamos inclinando y no siempre se piensa en el sujeto que está recibiendo la inclinación o está actuando en la inclinación. Para ello también os he traído, esta segunda activación, porque cuando estaba pensando en esto, creo que justo por el tema que he traído esta acción aquí, que era por una referencia a la soledad o a la falta de lo otro, esta acción la realicé como respuesta a la anterior, se titula igual y es lo mismo, pero realizado en Santiago de Chile durante una estancia 3 meses sola. Entonces como que me hizo mucho pensar en esta inclinación que la estaba haciendo en el estudio que comparto con 8 personas en la ciudad en la que vivo, en la ciudad donde están las personas pues, que más quiero, ¿no? Como que era una soledad que no sabía si realmente era tan soledad como la soledad que sí que estaba viviendo aquí. Entonces como que me pareció como una manera, como un lugar muy pertinente y un estado muy pertinente para volver a realizarla. Entonces aquí cuánto puede inclinarse un cuerpo solo cobra otro sentido, ¿no? Y bueno, voy a quedar con esta. De esta forma de torcedura, de estar torcido, inclinado, por lo tanto no solo alude a nuestra propia identidad, sino que abre un aspecto como relacional. Y hable la cuestión del trato, no solo estoy en relación, sino cómo trato aquello con lo que me relaciono. En palabras de Adriana Cabarero, cito, la inclinación pliega el yo y lo desposee. Así, presento la primera o una de las implicaciones éticas de la postura, donde la inclinación es algo que nos acerca, que nos hace estar en contacto y por tanto nos genera cierta coimplicación. Tanto el yo que rechaza la erección como el que ha estado como directamente relegado a la inclinación supuestamente natural, se sabe vulnerable, como he dicho antes, y por tanto interdependiente, y por lo tanto rechaza esa posición erecta, acogiendo y no dominando su entorno. Un lugar o una forma donde recoger estas inclinaciones, un espacio donde acoger esta supuesta hospitalidad del gesto inclinado, pueden ser las piezas de la escultora Sonia Gómez, aquí tratadas principalmente las de la serie Torcidas, Torsao, que lo primero, ¿no?, sería el propio título, que sería en traducción algo así como torcido, torsión. Pero más que eso, creo que tanto la disposición como la forma de las propias piezas que nos hacen inclinarnos de forma cuidadosa y acercarnos a ellas, en este acercamiento en el que evitamos tocarlas, aunque tengamos deseo de hacerlo, nos daremos cuenta que en su propia realización, en el propio método de realización de las piezas, hay torsión. La artista coge diferentes materiales, muchos de ellos materiales textiles encontrados, y los une retorciéndolos, en cierta manera. Por lo tanto, esta propia torsión de los materiales nos puede hablar de maneras de relación, pero también como de aquellas personas que utilizaron esas prendas, esos tejidos, que yacen o quedan ahí como enlazadas o cogidas para siempre. Recorrerlas observando con atención y con cuidado sus detalles lleva a pensar en estructuras vulnerables, en materiales precarios,
en desviación de las formas, porque no dejan de ser formas que están inclinadas, que son orgánicas, que están retorcidas, son desiguales, curvilíneas, suaves, acolchadas, están abarrotadas de detalles, están estampadas. Por lo tanto, generan unas formaciones cuya estructura es completamente contraria a esta de la estructura erecta, ¿no? Entonces, me gusta pensar que podrían suponer espacios donde articular esa relacionalidad en la que hablaba. Por lo tanto, se podrían decir que cada una de ellas podrían ser un pequeño refugio, como una casita, un hogar, donde vivir de forma inclinada juntos. Esto, como decía, implica una forma, un trato hacia aquello que no soy yo, aquello que acojo con lo que vivo o convivo, que bueno, la filósofa Marina Garcés desarrolla empleando el concepto honestidad. En su texto breve, pero la verdad es que para mi desarrollo ha sido bastante clave, la honestidad con lo real. En él se centra en cómo el arte trata la realidad y con la realidad, proponiendo ella una perspectiva donde se mida la fuerza de su implicación y también de sus deseos, sus anhelos, y donde el arte se produzca cuestionándose a sí mismo desde la idea de posición y trato. Os cito, ella dice: el trato no se juega simplemente la acción de un sujeto sobre un objeto, medible a partir de una causa y un efecto. En el trato hay un modo de estar, de percibir, de sostener, de tener entre las manos, de situarse uno mismo. Sin olvidar que ella está hablando de arte, por esta cosa como de objeto, ¿no? Hablar de objetos, y que, bueno, yo estoy haciendo una traslación aquí porque me viene bien. Sí que en el texto vincula una posición y el trato, ¿no? Y abre de esta manera una estética que genera una ética y por tanto una política que se generan dentro de este cambio ontológico que decía al principio y que es lo que motiva pues, muchas de las comunicaciones o ponencias que creo que se están presentando aquí. Es una concepción del ser que se relaciona honestamente, podríamos decir, siguiendo a Marina Garcés, con la realidad. Se sabe cuerpo en relación, con capacidad tanto de afectar como de ser afectado, y por lo tanto se inclina al clamor, también utilizando un concepto que ella utiliza en el texto, de la realidad, configurándola así desde esta idea de implicación. Los cuerpos imprevistos, volviendo a Lonsi, interrumpen el sentido del mundo con su gesto honesto, su cuerpo inclinado y su trato acogedor. Trayendo de nuevo la idea de performatividad, esta presencia que se configura a sí misma constituye modos que le hacen ser consciente de que es plural, ¿no? De que hay algo ahí. Para tratar con imágenes esta relacionalidad del cuerpo inclinado, este ser plural que se sostiene y es sostenido, os traigo una serie fotográfica en proceso de la artista Melissa Exriek, aquí es lo que más me disculpo, creo que es lo que peor estaré pronunciando, que se llama La forma de un grupo. Definida por la propia artista como una investigación visual en curso sobre las dinámicas y formas del grupo. Os leo esta definición súper breve porque me parece muy interesante esta idea como de dinámica y grupo. La producción de la final son piezas muy dinámicas, en este caso hablando de composición, donde quedan retratadas diferentes agrupaciones de cuerpos que se relacionan entre sí. Aunque no se podría decir para nada que son fotografías estáticas, sí que sus posturas y sus gestos producen como unas formaciones que parecen algo así como si en una coreografía hubieran todos parado de repente como para ser fotografiados. Estos cuerpos continuados sobre otros cuerpos están agrupados e inclinados, sosteniéndose entre sí. Dirían que hablan, ¿no? Mediante su forma, tanto con su gesto y postura individual como la formación que producen de posibles dinámicas relacionales. Hablan de sus formas y de estar en el mundo y por tanto de formas de ser y estar juntos que son posibles. ¿Qué quiero decir con esta repetición? Que presentan formas inclinadas de relación. Nos dan pistas, son una propuesta, hacen referencia a modos relacionales ya existentes, pero bueno, finalmente escapan, ¿no? de la erección supuestamente estanca e individualista. Me gusta pensar que son un imaginario posible, una brecha, una prueba, también una realidad. Y bueno, me imagino, ¿no? Que, pues yo qué sé, somos nosotros, son un grupo de baile, son personas que van a la misma clase, o quizás son familiares, no lo sé, o quizás son un grupo de amigas. Esto último me lleva a hablar de la siguiente pieza o serie de Melissa, que en este caso es
Oda, una exploración de las dinámicas de la amistad femenina, que en este caso pues, se centra en parejas de mujeres que son amigas. Y aquí voy a leer, estoy leyendo mucho porque como os decía es algo que está en proceso y todavía como que no está tan urbanado, pero bueno, os voy a leer la propia definición del artista que hace sobre su propia obra. Una de las razones por las que comencé Oda fue literalmente dar una oda a la hermandad y la amistad femenina. Me ha sorprendido el poder y la unión de las mujeres toda mi vida, y sigo estando así, especialmente el vínculo y la conexión que a menudo siento y veo entre las mujeres que han sido importantes para mí. Me llama la atención que este vínculo a menudo se presenta en los medios populares como tóxico, dramático u hostil, o incluso no se le presta ninguna atención a la amistad femenina. Quería crear un documento de fotografías que mostraran un lado diferente de la amistad y todavía realiza esta acción, ¿no?, en las calles y en sus hogares para tratar de explorar la dinámica de la amistad femenina y capturar realmente cómo se ve. Esta cuestión abre como la perspectiva de género dentro de la idea de inclinación y nos podría llevar a desarrollar una supuesta inclinación natural de las naturalizadas como mujeres, o también la contradicción que se genera de estas como sujetos que son malvados o egoístas o conflictivos y por tanto no pueden ser verdaderamente amigos, pero realmente no me voy a centrar en ello porque es algo que tengo por hacer, pero sí voy a decir que esta iniciativa que captura sus cuerpos en relación aporta un granito de arena a este imaginario que está por pelear, que es el de la amistad, y también sobre restaurar la idea, ¿no?, de qué es esto de la amistad y cómo se relacionan las mujeres cuando son amigas. Al tratarse de un vínculo concreto, no como el anterior, que no sabíamos exactamente qué era lo que unían a esas personas que se entrelazaban, podemos llegar a comprender o empatizar mejor con lo que vemos en las imágenes, aunque evidentemente los gestos son metáfora, ¿no? Los cuerpos que aparecen en las fotografías, aún así, siempre en contacto, sí que podemos decir que normalmente suelen aparecer inclinados, se sostienen unos a otros y que llegan a generar como estas líneas angulares, ¿no?, con su propio contacto. Sumándome a esta celebración de la amistad, y también porque era pertinente dentro de este tema, aunque en mi caso escapando de esta visión monógama y jerárquica de mejor amiga, os traigo algunos fragmentos desconectados de una carta a acción que realicé hace muy poco. Se trata de mi primera carta de amor para mis amigas, una carta que envié a mi grupo de amigas, aquel que son más cercanas a mí y que más me sostienen, y yo lo hice justo cuando estaba en Santiago de Chile, ¿no?, que estaba como muy lejos de ellas por primera vez. A días antes de volver les envié una carta en formato digital y les di solo un requisito, que tenían que leerlo estando juntas y tenían que leerlo en voz alta. En este sentido, era una forma como de contestar a esas reflexiones que yo estaba haciendo con lo del cuerpo inclinado y estar verdaderamente solo, ¿no?, y cómo poder a lo mejor como generar ciertos contactos. Y para ello, os voy a leer algunos fragmentos desconectados de la carta. Hasta ahora mismo pensaba que las cartas de amor eran largas o muy cortas, que se escribía sobre a la persona y tu amor hacia ella, y sobre todo que eran un ejercicio individual dirigido a una única persona. Pero ahora entiendo que hay tantas cartas de amor como amores y tantas fórmulas como amantes. Estos meses he estado conmigo, pero no diría que he sido yo misma o más yo misma. Más bien me han hecho darme cuenta de lo mucho que soy yo con vosotros y con otros. Quizás escribir cartas para mis amigas era un deseo, un proceso, un tiempo dilatado, una tarea a poder hacer, una manera de comprender algo, de superar algo, de pensar algo, de deciros algo. Os quiero y te quiero, Irene, Laura, María y Elena. Estoy llorando en una cafetería mientras escribo esto, pensando en vuestras bocas leyendo estas palabras, en vuestras voces y comentarios. Os echo de menos y os lo digo a días de poder estar con vosotras. De estos fragmentos quería destacar como la sensación y expresión, esa experimentación de ser con, más allá como de esta conjunción de palabras escritas, y también como una idea como de comprender o comprendernos a nosotros mismos como seres que están vinculadas a aquellas personas que nos mantienen inclinadas, que es como el punto de esta comunicación. También resaltaría como esta idea inconsciente, porque creo que cuando se escribe una carta de amor no se está haciendo teoría, ¿no?, sino que se está haciendo otra cosa,
cómo sin querer aparece una encarnación del cuerpo y un pensamiento sobre sus propios cuerpos y sus propias voces, y por lo tanto como una corporalidad de la propia palabra. Y bueno, también como evidentemente una reivindicación del amor, de la inclinación, más allá de las relaciones heteropatriarcales, ¿no? De querer más allá de la pareja o la familia. Y ya si Torsao suponía un espacio o lugar para estar inclinado, y como las obras de Melissa, The Shape of a Group o Oda se presentaban como un gesto colectivo, la última de las piezas que traigo hablan como del tiempo y del movimiento, por lo tanto podríamos decir que genera un espacio-tiempo inclinado en este caso. Me estoy refiriendo a esta pieza, que es de 2019, que está creada por Pauline Boudry y Renate Lawrence, como respuesta a una sensación que ellas, les cito, de estar empujadas hacia atrás por las recientes reacciones reaccionarias. Y bueno, está coreografiada por diferentes artistas como son Julie Cunningham, Werner Hirst, Latifa Lavisi, Marvel Hambo Radio y Nats. Vuelvo a disculparme por mi pronunciación. En su instalación, que fue en la exposición en la 58 Bienal de Venecia, en el pabellón suizo, así como en la Bienal de Sao Paulo de este año, esta obra estaba instalada junto a otra de las artistas, pero en concreto esta era una video performance de 23 minutos y este telón de lentejuelas que se ve. Sobre la pared se proyecta un vídeo donde en la escena, ojalá poneros el vídeo, pero bueno, si no os animo a verlo. En la escena aparecen 5 bailarines que aparecen y desaparecen de diferentes orígenes y comienzan a bailar, combinando coreografía postmoderna, danzas urbanas, con técnicas de guerrilla y elementos de la cultura clandestina queer. Los bailarines se mueven de derecha a izquierda y como de espaldas, por lo tanto que podríamos entender que se están moviendo al revés. Cuando esto no ocurre, muchas veces la imagen está como editada técnicamente para que esté como, podríamos decir, como rebobinada o ralentizada. A veces bailan soles y otras de forma grupal y bueno, van entrando y saliendo de escena. Una cosa destacable sería como sus vestimentas, que potencian así sus gestos y que sobre todo hay una de ellas que es la que más llama la atención, que son unos zapatos que a veces aparecen, que son como 2 pares de zapatos unidos por la mitad, que les hace parecer que aunque estén caminando para atrás, también lo están haciendo para adelante. Esto es una estrategia que ellas utilizan para citar a las mujeres de la guerrilla kurda, que usaban estos zapatos para cuando eran perseguidas por la nieve, para dejar unas huellas que eran confusas. Entonces, durante estos 23 minutos de la pieza, que termina con el telón de lentejuelas cerrándose, estos cuerpos exploran diferentes maneras de relacionarse entre ellos, de resistir, otros tiempos posibles, otras maneras, que, no para nada son erectas, podríamos decir. Las performatividades de su cuerpo en movimiento responden a este enderezamiento, pero conforman gestos completamente ajenos a él. Y nada, ya llegando al final, quería decir que estas piezas, no estas sino todas, y estas reflexiones, al igual que otras experiencias que he denominado en este caso pues potencia del gesto, y que creo que ayer por ejemplo también la última de las ponentes, las piezas de baile que nos mostró, entrarían dentro de esta reflexión, volviendo a Hebe, son experiencias de esa presencia que nos pertenece y que nos hace estar porque estamos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes que más allá en los casos en los que se nos niega la experiencia, que tampoco tenemos que olvidarlos ni dejar de luchar para que esto deje de ocurrir, la aparición, sutil o no, de nuestros cuerpos disidentes, inclinados, desviados, imprevistos, tiene la potencialidad de ensanchar las tramas y de realidad y hacer estallar estas hegemonías, constituyendo otras posibilidades. En definitiva, estos cuerpos que aparecen con la performatividad de su gesto, podríamos decir, por hacer una alusión al título, nos presentan una realidad frente a la que interrumpen, pero también una realidad que están proponiendo, haciendo por lo tanto un trabajo de imaginación, pero que también es de reconocimiento. Por lo tanto, creo que es como muy interesante, porque citan aquellos cuerpos que no pudieron estar o que fueron silenciados, están siendo sus propios cuerpos, pero sobre todo están facilitando la posibilidad a los cuerpos inclinados que vendrán.
Como conclusión, difícil de realizar porque, como os decía, es un trabajo en proceso. Me gustaría, de cierta manera, animarnos a quitarnos el libro de la cabeza, invocar con nuestra voz y con nuestro cuerpo a aquellos que no están y que les cuesta estar, celebrar la condición imprevista de la identidad, a ser y buscar otros cuerpos mediante la inclinación, a construir refugios, ciudad, donde cada una de las personas encuentre su forma y su compañía. Y bueno, que seamos honestas con la realidad que tratamos y sobre todo que bailemos juntos nuestros tiempos inclinados. Muchas gracias.